Vamos a ir al tiempo de la predicación, vamos a seguir con nuestra serie expositiva de Romanos. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 21. Ya lo tenemos todos a la mano. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, Padre Celestial, como cada domingo, Señor, te pedimos que nos asistas y nos ayudes a comprender, Señor, la enseñanza, la exposición. Permitas que el conocimiento sea abierto. Permita, Señor, que nuestra mente, Señor, esté dispuesta para recibir hoy tu instrucción. Perdónanos, Señor, si hemos venido con carga, Señor. Hemos querido venir, Señor, para nuestro propio ego, Señor, y para enaltecer nuestro orgullo. Perdónanos, Dios, si en algún momento, Señor, no tuviste el primer lugar en este día. Queremos que en este momento tú lo tengas, Dios. Queremos, Señor, ejercer la adoración por medio de la predicación en esta mañana como congregación. Que podamos salir precisamente avivados, Dios, con fuego en nuestros corazones a partir de tu palabra, Señor. Y que eso nos permita practicar tu voluntad día tras día. Ayúdanos en esto, Dios. Confiamos en que no nos dejarás solos y que nos ayudará, Señor, en nuestra santificación. Amén y amén. Mis amados hermanos, bien, podemos leer el versículo 13 y de pronto para conectar esta serie, bien nos dice la palabra: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo? Dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber alguien quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nos maneja 4 preguntas importantes. Y podemos ver cómo se conecta la invocación del nombre de nuestro Dios con el versículo anterior. Y es sumamente importante entender el por qué Pablo habla esto y lo une a la justificación de la fe. Estábamos hablando de Romanos, donde se habla precisamente de la doctrina de la justificación por la fe. Y es por eso que no podemos unir solamente esto a Israel. Más bien debemos unir estas palabras, estas preguntas, al mundo como tal, para entender cómo se puede fundamentar la fe del creyente y cómo el creyente podrá invocar al Señor y ser salvo como tal. Bien hemos visto que Pablo ha hecho eslabones en muchos capítulos, o por decirlo así, cadenas de ideas, y en cada una nos lleva a un fino propósito. En
Empieza por hablar algo y lo va construyendo a fin de que entendamos al final algo que debemos aplicar. Y muy frecuentemente Pablo nos habla de cómo inicia y dónde termina. Y esto lo hace progresivamente, habla ideas progresivamente, 1, 2, 3, 4 y 5, para llegar a un fin. Pero hay algo especial en este texto. Pablo lo hace de una manera regresiva. Pablo acá no lo hace causa y efecto, sino efecto-causa. No empieza por el 1, sino empieza por el 5. Y esto debe realmente notarse y debemos realmente aprenderlo y atesorarlo y tratar nosotros de ver por qué es importante para nuestra fe esto. ¿Por qué deberíamos aplicarlo? ¿Cómo empieza Pablo? Vamos a empezar por el 5. Invocamos a Cristo, pero invocamos a Cristo porque hemos tenido fe, pero para tener fe tuvimos que haber oído, y para oír tuvo que haber un predicador, y para que haya un predicador, este predicador debe estar autorizado por el Señor y enviado. La pregunta en todo esto es ¿por qué Pablo lo escribió así? ¿Por qué lo hizo de manera regresiva y no de manera progresiva como era común en sus escritos? Pablo no solo era un teólogo, mis amados hermanos, era alguien práctico y afectuoso. Y Pablo tiene un doble propósito para expresarse de esta forma. La primera razón, Pablo piensa que en algún lugar de Roma, en algún lugar de reunión de Roma, con el pasar del tiempo, este mismo lugar, esta misma congregación también, los creyentes que escuchan estas palabras podrían entender la serie se ha ordenado en referencia a Dios. Él quiere que al final de todo entendamos que todo parte de Dios. La justicia de la justificación por la fe siempre nos habla de que Cristo es el que inicia todas nuestras vidas, incluida la predicación. Todo lo que nosotros llegamos a saber de Dios proviene primeramente de Dios, no de los hombres, ni tampoco de nuestro querer, ni tampoco de nuestro querer oír, ni tampoco de nuestro querer invocar. Siempre nos dirige a Cristo y a Dios como tal, quien ha comisionado al predicador y se da un último lugar para entender qué debe entenderse como salvación del Señor. Así que el énfasis de esta cadena está en que todo comienza por el poder y la providencia divina, enviando hombres que nos dan el Evangelio, nos hablan la palabra del Señor, y por medio de escuchar esa palabra nosotros terminamos invocando el nombre de nuestro Señor para llegar a la salvación. Y esto puede ser algo claro, pero que se ignora muchas veces y en muchas formas por los creyentes. Bien lo hemos repetido domingo tras domingo. Nosotros no vamos hacia el Señor. El Señor permite que nosotros vayamos hacia Él porque nos llama por medio de su predicación. Por eso Pablo lo habla así. Porque diremos muchas veces, es que yo sé esto, es que yo reconozco a Dios, pero nuestras acciones son todo lo contrario. Y tenemos entonces que ir al punto de inicio. Si yo puedo reconocer algo del Señor, tengo que escuchar la palabra del Señor. Tengo que ser guiado por la predicación. Tengo que ser atraído por medio de la predicación. Porque según esta cadena, esta serie progresiva de cómo pues invocarán, de cómo pues oirán, de cómo pues podrán ser enviados, los creyentes entienden de que Dios envía y autoriza para que los hijos de Dios sean salvos. Pero lo que no ha quedado claro, mis amados hermanos, ¿qué es lo difícil de estos versos? ¿Qué es lo difícil de comprender y entender? Y es de que cuando nosotros decimos, claro, pues sí, yo llegué al Evangelio, he venido a Dios de alguna forma, el Señor me ha permitido estar acá, pero cuando nosotros empezamos a ser preferenciales con la palabra del Señor, cuando empezamos a ser en cierta manera mezquinos o de comezón de oír como tal, nosotros no entendemos de que si rechazamos al predicador, rechazamos a Dios. Si rechazamos el Evangelio, rechazamos a Dios según esta cadena progresiva. Porque Él envió a alguien autorizado para que nosotros oigamos. Si nosotros no queremos oír, estamos rechazando a quien envía. Cada oyente debe darse cuenta que cuando rechaza al predicador, que como fiel ministro de la palabra,
presenta con entusiasmo y fidelidad el glorioso evangelio de Cristo, lo que está haciendo es rechazar a Cristo mismo. Y mis amados hermanos, esto no lo digo para que aceptemos a rajatabla lo que el predicador dice, no tiene que ser como que yo digo las cosas y se dicen y punto. Por obligación tenemos que, el predicador dice algo y así sea falso y así sea erróneo lo tenemos que escuchar. No, todo tiene que ir acorde a la Escritura, al Evangelio. Porque va a ser fácil saber que un predicador no sabe lo que dice, o es un neófito, o busca su propio beneficio del Evangelio. Pero cuando se tocan nuestras fibras pecaminosas, pero cuando se toca precisamente nuestra comodidad y nuestro confort, es ahí donde nosotros decimos, es que no quiero oír la predicación, es que se me exige mucho del Evangelio. Es ahí donde nosotros podemos decir, estamos rechazando a Cristo, porque no queremos morir a nosotros mismos. Y por eso nunca podemos decir, Señor, te invoco, porque realmente nunca quise saber nada de Él. Porque cuando se me exhortó en mi manera de vivir, yo no quise oír nada, pero sí quise invocar a Dios. ¿Pero cómo? Si no lo he conocido. ¿Cómo si no he conocido lo que Él quiere de mí? ¿Cómo si no he conocido cómo Él quiere santificarme? Lo que Pablo nos dice es que si ustedes están, y lo digo no solamente por nuestra congregación, sino porque el día de mañana no sabemos dónde podemos estar, en otro país, en otra ciudad, en otro barrio. Y si ustedes, mis amados hermanos, si yo estoy en un lugar fiel y el testimonio ha sido fiel en medio de la congregación en cuanto al Evangelio, ciertamente sabremos que la verdad es predicada y no debemos rechazar ni tener comisión de oír sobre lo que se está diciendo. Porque ¿cómo seremos santificados? Porque capaz es lo que no queremos oír, es lo que necesitamos para ir precisamente al Señor e invocarlo para salvación. Porque necesitamos ser salvados de eso que debemos menguar. Si nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestra pereza, nuestra rebeldía ignora el Evangelio predicado, rechazaremos a Cristo por más que digamos que lo invocamos. Tenemos que oír la palabra de Dios. Y es que no solo rechazaremos el Evangelio rechazando al predicador de una manera directa, es decir, no me gusta como el pastor Cristian predica. Mis amados hermanos, si la predicación es fiel, debe ser aceptada. Pablo no era el más elocuente, pero sus palabras debían ser aceptadas. Y es que nosotros decimos de manera implícita que rechazamos el mensaje de Cristo cuando decimos también, este domingo no necesito instrucción divina. Este domingo no necesito saber del Señor. Viene la exhortación hace 8 días, una exhortación muy fuerte para nuestra iglesia, por medio de la palabra. Una exhortación providencial, porque creo que no es algo que pasa en todos los hombres y mujeres de este lugar, pero sí es cierto de que tenemos que tenerlo presente. Cuando nosotros decimos, la predicación del domingo no es lo que necesito, la edificación de mi iglesia no es lo que necesito, ciertamente estoy rechazando el mensaje divino del Señor directamente, porque por eso venimos a la iglesia, porque creemos que el Señor está hablando en este lugar, a todos, a mí y a cada uno de ustedes. Y es ahí donde decimos, Señor, te rechazo. No necesito ir sobre ti. Y en la semana lo iré a invocar de acuerdo a qué. A cómo fui santificado el domingo o a lo que yo pensé que me era útil. Qué importante es santificar el día del Señor de la manera correcta, dándole la importancia al mensaje que se da. Cada vez que menosprecio el momento de edificación en el cuerpo de Cristo, estoy diciendo nuevamente, mi fe no necesita ser fortalecida. Mi justificación por fe depende de la fe, de lo que creo sobre Cristo como tal. Y yo digo, no necesito fortalecer mi conocimiento sobre Dios. Creo que Cristo no es importante este día. Miren qué palabras tan fuertes. Miren qué palabras tan, por decirlo así, confrontantes para el creyente. Porque, mis amados hermanos, si no conocemos nada de Dios, ¿cómo lo invocaremos?
¿Cómo diremos? Cristo es mi salvación. Lo cantábamos ahorita. No soy yo, sino Cristo en mí, mi esperanza, mi fuerza, mi ayuda. Pero lo conocemos solamente por esas palabras aisladas, o de verdad porque profundizamos en la palabra del Señor y conocemos a profundidad lo que es Cristo como esperanza, Cristo como amor, Cristo como gozo. Y ahí es donde diremos, mi fe es fortalecida, de verdad es fuerte. Es increíble como iglesia, cómo como iglesia podemos estar lejos de nuestra congregación varios domingos y pensar que invocamos al Señor. Es increíble cómo pueden pasar semanas tras semanas tras semanas y no nos preocupamos en ninguna manera por nuestra fe. No les estamos diciendo, mis amados hermanos, que tengamos que estar toda la semana en la iglesia. Es un día donde el Señor provee predicación para fortalecimiento de la fe, para que podamos invocarlo con capacidad, con entendimiento. Y como iglesia lo hacemos y dejamos que pase el tiempo. Y no entendemos que hemos rechazado en el día del Señor su palabra muchas veces. Ha sido más importante que la casa, ha sido más importante que nuestra comodidad, nuestro gusto, nuestro placer, más que nuestra fe. Y entiendo, mis amados hermanos, habrá amigos donde trabajamos, debemos primeramente colaborar con eso en nuestros hogares, corresponder. Pero cuando no es esto así, cuando no hay un impedimento mayor que nos evite estar en el cuerpo de Cristo, siendo santificado y siendo instruido, oyendo lo que va a fundamentar nuestra fe, ciertamente estamos pecando, porque el reunirse el día del Señor es un mandamiento y oír la palabra del Señor es el fin. Así que lo rechazaremos muchas veces y pecaremos un día del Señor. Y así que, ¿cómo iremos sin que se nos predique? ¿Cómo fortaleceremos nuestra fe si no se nos predica? Porque diremos, es que a mí ya me fue predicada la palabra, alguien me dio el mensaje del Evangelio. No, mis amados hermanos, el Evangelio está en toda la Escritura. Y el Evangelio debe ser observado por todos los creyentes todos los días de sus vidas. Y cada domingo en especial, según Cristo. ¿Cómo invocamos a quien en su día ignoramos y sustituimos? Amados, la predicación fue el medio que Dios proveyó para que seamos edificados y también fortalecidos. Si en nuestra vida pasan cosas, si en nuestra vida pasamos momentos de dificultad, de desánimo, de aflicción, ¿cómo seremos fortalecidos sin la palabra del Señor? Porque saben, muchas veces lo que nos fortalece no es precisamente lo que tiene que ver con nuestro problema, sino tiene que ver con la verdad de Cristo explicada, y es la esperanza que tenemos. Que a pesar de todas las cosas que nos pasan, hay una verdad que nos permite dar una consolación y esperanza, y es la salvación. Y que Dios, me está pasando de todo en mi vida, estoy pasando la peor época de mi vida, pero entiendo de que tengo una esperanza en ti, de que todo eso tiene un objetivo, tiene un propósito, y no lo entendemos. Y Dios permita que lo entendamos a plenitud, que lo apliquemos a plenitud. El decir que no necesitamos es negar la fe. El decir que no necesitamos oír es literalmente decir no necesito invocar, porque no podré hacerlo. Así que la palabra nos llama a congregarnos, a ser cuerpo de Cristo y santificarnos por medio de ese cuerpo en medio de la predicación, mis amados hermanos. Muchas veces tomamos estos textos como si fueran para no creyentes, pero es que es necesario para los creyentes entenderlo y aplicarlo primeramente. ¿Cómo le diremos a alguien? Necesitas invocar al Señor, pero no lo busco cada domingo. ¿Cómo le diré que invoque al Señor si yo no lo practico? ¿Cómo le diré? Necesitas escuchar el mensaje del Evangelio, pero yo no estoy dispuesto a escucharlo. Es imposible en esta ecuación, es imposible en esta serie regresiva de Pablo. Esta cadena no va aislada, esta cadena tiene que ir unida a la voluntad divina, porque recordemos que va para salvación. Así que debemos considerar severamente estos versos y reflexionar sobre cómo hemos actuado frente al Evangelio que decimos creer. Cristo lo mencionó a los 70 misioneros en Lucas 10:16.
El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es clara la palabra en ese sentido. Tenemos que apropiarnos de lo que dicen estos versos y entender de que el Señor ha provisto todos los medios para que nosotros podamos ser edificados. El segundo propósito en estos versos, Pablo mismo está pensando en el predicador. Y Pablo le dice a los predicadores, más les vale asegurarse de haber sido realmente llamados por Dios para llevar su evangelio. Y sé que esto no nos aplica a todos, pero ciertamente nos ayuda a entender quién ha sido llamado y quién no. Y también nos ayuda a ser exigidos como iglesia, a exigir una mejor predicación, porque debemos demostrar que el Señor nos llamó y nos pidió como iglesia que ejerciéramos correctamente este rol. Mis amados hermanos, como pastor estoy llamado a darles cuentas y a demostrar que he sido enviado para llevar esta predicación. Y así ustedes lo tienen que exigir conmigo y con cada hermano que se para acá al frente a enseñar. Alguien que es llamado por Dios debe ser llamado a cumplir la tarea y crecer para que esa tarea sea bien hecha. Alguien que es llamado por Dios no es negligente con su labor, porque esto no se puede hacer a medias, siendo que es la más importante y honorable tarea dada a los hombres, llevar el evangelio. Así que nosotros vemos el ejemplo con Jeremías 23, 21 y 22. Nos dice, no envié yo a aquellos profetas, sino que ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando hay una predicación que no les lleva a cambiar su manera de vivir, corran de ese lugar. Si acá yo no les hablo del pecado, corran de ese lugar. Si acá ustedes no están viendo algo que se explica en la palabra claramente, corran de este lugar. Porque ciertamente hay alguien que no está realmente en comunión con el Señor. Exhorten a sus líderes en ese sentido. Abran la boca. Digan la retroalimentación correcta. Porque hay hombres que deben realmente ser enviados para que los que necesitan escuchar el mensaje que les permita invocar al Señor en la semana, realmente todo esto tenga un fin. Así que para el predicador, ¿qué debe significar la verdad de predicar? Significa ser un heraldo de la verdad. Servir de esta forma solo para proclamar la verdad expuesta. Y mis amados hermanos, muchas veces somos muy conformes con la manera en cómo se nos explica la palabra. Muchas veces escuchamos prédicas donde no aprendemos nada sobre nuestro pecado, en donde nada se confronta con nuestra manera de vivir. Y miren que Jeremías nos habla de que es necesario de que se explique para que se vuelva del mal camino, no para que se persevere en un mal camino. Así que la predicación fervorosa no es solo la capacidad de emocionar o emocionarse, es la capacidad de conocer la verdad y que esta verdad conmueva nuestros huesos y eso se transmita a los oyentes. Mis amados hermanos, requerimos de verdad hombres que sean enviados a llevar el evangelio que necesita ser oído. ¿A qué nos invita esto la palabra? Viendo esta exhortación, a que oremos por nuestros líderes, a que sean diligentes con la palabra del Señor, a que sea expuesta la palabra en plenitud, porque necesita ser enviada a plenitud. No serán los gritos, no será la buena elocuencia, será la verdad expuesta a los corazones lo que permita saber que Dios ha hablado y que va a poder hacer a los salvos invocarlo. No serán las experiencias, porque no somos heraldos de las experiencias, mis amados hermanos. No serán historias morales, porque no somos heraldos de la creatividad de nuestra falsa moralidad. Definitivamente lo que hablaremos y debemos hablar como predicadores será la palabra expuesta a profundidad, la que cortará nuestras almas en dos y hará arder nuestro corazón. Y qué bendición que el Señor siga promoviendo eso en nuestra congregación y nos permita promoverlo y que en ustedes esté el deseo de escuchar esas palabras también. El verdadero predicador dirá,
que nunca ha temido al diablo como tal, decía un reformador, John Knox, pero sin embargo debe temblar cada vez que suba al púlpito, porque ciertamente está haciendo lo que el Señor pide que hagan para que muchos sean salvos y sean santificados. Debemos hacer excelentemente la obra que permita al ser humano invocar al Señor. Nos exhortamos como iglesia en orar a eso, en pedir eso y en darlo también para los hermanos que predican y enseñan en la iglesia. Es necesario que lo consideremos. Miren qué buena manera de entrar en ese eslabón, en el principio. Y que el Señor va a ayudar a nuestra iglesia si esto se hace así. Pasamos a la mitad del verso 15. Y nos dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo trae nuevamente las palabras del profeta Isaías. Y ese capítulo, si lo desean anotar, es capítulo 52:7 de Isaías. Y ahí se describe exactamente este verso, diciendo que se va a dar la liberación del cautiverio de Sion, la liberación de Israel. Ciertamente también es nuestra liberación el oír las palabras del Señor. Y había algo muy hermoso en este momento en lo que se habla de Isaías. Pablo está hablando de los exiliados que daban la bienvenida a quienes traían palabras de decir, ya pronto termina su cautiverio, ya pronto va a venir la liberación de Israel, ya pronto vamos a ser libertados y vamos a ser una nación santa. Ya pronto ustedes van a ser precisamente sacados de ese tiempo de cautiverio y sus cadenas serán rotas. Estas eran las palabras de esos mensajeros. Y estos mensajeros, ¿cómo venían? Con los pies terriblemente sucios, totalmente llenos de polvo, pasando miles de dificultades. Y estos exiliados recibían con tanto gozo la palabra. Las buenas noticias eran maravillosas. Así que cuando alguien venía con buenas noticias, ellos celebraban y atesoraban las palabras traídas a sus oídos, diciendo que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Y es algo importante esto. Ellos no solamente estaban felices porque iban a volver a su patria, sino porque las buenas noticias significan que Dios no nos ha dejado y aún hay favor sobre nosotros. Mi amado hermano, si usted tiene una buena noticia que confronta su pecado, si usted tiene una buena noticia en donde encuentra consolación por medio del Evangelio cada reunión, ciertamente sepa que el Señor no le ha abandonado. Ciertamente, cuando usted ve el Evangelio y se siente gozoso y consolado, o siente motivación inclusive para seguir viviendo, sin importar la situación, usted ha encontrado al Señor hablándole a su corazón. Y miren que ese muchas veces no es el gozo en medio de la predicación. A veces pasa como si fueran solamente palabras, cuando realmente nosotros debemos buscar esta experiencia de los exiliados y también de los que estaban en cautiverio. De que sepamos de que el Señor nos está hablando porque no nos ha dejado a merced de nuestro pecado, a merced de nuestras cadenas. Más bien nos ha dicho, todavía tengo favor con ustedes, todavía pueden ser santos, todavía les confronto, todavía les ayudo para que ustedes sean libres de ese cautiverio del pecado. ¿Cómo nos debe maravillar y animar la predicación? Gozar. Cada cosa, cada palabra debe llevarnos a un gozo genuino. ¿Acaso hay algo más alegre y vivificante espiritualmente que el mensaje de los embajadores y heraldos que el Señor ha traído? Es nuestra emoción llegar al domingo y decir, qué bien este domingo. ¿Cómo va a ser la predicación y qué nuevo aprenderé sobre mi Dios? El Dios que no me ha dejado a merced de mi pecado. Cuán hermosos son los pies, mis amados hermanos. Pero no porque sean hermosos los pies, sino porque traen noticias hermosas y maravillosas. Así que no es de entender de una manera literal, iglesia. Se deben entender esos pies como que han luchado por entregar un mensaje fielmente. Estos hombres no tenían pereza, no dudaban,
no dejaban su diligencia a otros o lo hacían mediocremente, no llevaban el mensaje completo. Por eso eran hermosos esos pies, porque se esforzaban por un mensaje digno de ser enviado por el Señor. Así que, mis amados hermanos, creo que concluye muy bien esos primeros dos versos. Exhortarnos a entender mejor qué pasa en la predicación y a entender mejor cómo debemos exhortar a nuestros predicadores y también orar por ellos. El verso 16 continúa hablando sobre la justificación y hablando sobre la responsabilidad de no atender a las palabras. Nos dice más, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora había algo malo con las buenas nuevas como tal, pero no era algo malo en sí en el mensaje o quien lo llevaba, sino en quien lo recibía. Se supone que deberían ser noticias recibidas con gozo y gratitud, pero Pablo nos dice que no todos aceptan este mensaje, y es una triste realidad. No diría que son la mayoría, porque no sé el número, pero pareciera que fuera más la mayoría del mundo quien no acepta las buenas nuevas, realmente. También podemos ver que en la iglesia muchos no aceptan las buenas nuevas y tienden a rechazarlas o ignorarlas. Amados hermanos, una iglesia que promueve el Evangelio es más probable que se vea más vacía que llena. Y el Señor nos ha bendecido porque esta parece más llena que vacía, en cierta forma. Ya el domingo pasado se llenó bastante. Inclusive yo hablaba con muchos hermanos que es una bendición como iglesia que nos reunamos tantos, centrados en este Evangelio. Hablo yo con otros pastores que predican bíblicamente y me dicen: definitivamente nuestra iglesia está condenada a tener 30 personas durante 8 años, 10 años. Porque el Evangelio no se valora. Y yo les digo, yo estoy muy agradecido con el Señor por nuestra congregación. Porque si nos contamos y llegáramos todos y nos sentáramos en el día del Señor, no caberíamos en este auditorio. Porque faltan muchos acá. Y es ahí donde decimos: agradezcamos al Señor que nos permite a todos valorar de esa forma. Porque es más probable que estuviera más vacía que llena, por lo que se dice. Es más probable que estuviera ignorado el mensaje que recibido. Y ciertamente veremos que quien no vuelve después de mucho, ciertamente ha estado con comezón de oír. Ciertamente no ha querido ajustarse a la palabra. Y ahí es donde debemos orar por nuestros hermanos. Buscar ayudarles. Porque sabemos de que pueden estar haciendo parte de un grupo que no desea recibir este Evangelio ni obedecerlo. Así que modestamente Pablo expresa esta triste realidad. Porque parece que la mayoría de israelitas con Isaías no aceptaron las buenas nuevas, así como muchos creyentes al día de hoy no desean obedecer ni oír la palabra de Dios. Así que hubieron dos puntos de esa serie regresiva anterior que hablábamos, en donde hubo predicadores y que fueron comisionados por Dios. O sea, estos dos puntos se hicieron, pero otros dos no se concluyeron. ¿Cuál sería? No invocaron al Señor porque no lo oyeron. Estos que reciben y dicen: pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos obedecieron, es ciertamente no todos quisieron oír. Concluye Isaías. Porque entre más reacio sea el ser humano a la exposición de la palabra, más débil o nula será su fe. Y por eso no podrá recibir al Señor, ni verlo en la eternidad, ni estar eternamente comprometido con esa verdad. Esto es lo que nos dice ese verso. Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Definitivamente, mis amados hermanos, la fe en Cristo es ocasionada por la palabra. Y la palabra viene de Él y trata de Él. Amado hermano, si su fe no puede ser fortalecida, es porque no hay un fundamento que la sostenga.
Si le es difícil sentarse en una predicación y escuchar, el problema no está en su oído, está en su corazón. En el momento en el que no puedo oír y pensar que la verdad es expuesta, no habrá cristianismo que pueda ser promovido en la vida durante la semana. Queremos ver al Señor, queremos saber que Él no nos ha dejado, queremos saber que tenemos su favor, queremos saber nuestro propósito, pero no oímos la palabra expuesta. Tenemos que oírla. La palabra misma nos lo está diciendo ahí. La fe viene por el oír. El creer en el Señor viene por el oír. Y es interesante cómo nosotros somos reacios a escuchar completamente todo lo que se dice acá muchas veces. Nos cansa, nos lastima los oídos, como se pueda decir, cuando el Señor está hablando claramente a nuestros corazones. Mis amados hermanos, en la palabra encontraremos todo lo que necesitamos. Pero si eso no nos motiva, lo que necesitamos es todo menos Cristo, según nuestro parecer humano. Porque un hombre no puede cambiar su carácter, porque un matrimonio no puede ser restaurado, un pecado no puede ser abandonado, nuestros vicios y placeres estarán arraigados porque la palabra no ha sido oída. Y esto nos afecta a todos. Así que al pedir, al invocar al Señor, pediremos conforme a todo menos a la palabra, a la voluntad divina. El que tenga oídos, oiga, dice Cristo. El que tenga oídos, oiga para aplicar eso a su vida. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra. Preguntarán algunos, ¿pero qué pasa con quienes no han escuchado el Evangelio? Romanos nos dice que los cielos cuentan su gloria. No podemos negar que hay un Dios que nos habla por medio de las cosas creadas y nos hace entender que Él es Dios. ¿Acaso la obra de creación y la obra redentora nos llaman nuestra atención de igual forma? Claro que sí. Y ciertamente Dios se ha manifestado a todos los seres humanos. Nadie tiene excusa, nos dice Romanos. Pero ahora no solo la creación, sino el Evangelio es dado con gran rapidez. Desde la primera iglesia el Evangelio ha sido extendido a toda criatura. Y seguirá siendo extendido a toda criatura, mis amados hermanos. Llegará un punto donde toda la creación sea precisamente evangelizada. Y es cierto, unos mueren, otros viven, unos mueren, otros nacen. Y hasta que el Señor entienda de que ha llegado el momento en donde todo el Evangelio ha sido establecido a los escogidos del Señor, es ahí donde vendrá. Pero ciertamente nunca dejará de darse el Evangelio a todos los seres humanos. Así que no hay excusa de decir, el Señor no me habló, el Señor no les habló. Siempre les hablaba a todos. Justino Mártir, un padre de la iglesia, un hombre que vivió en el siglo II de la iglesia primitiva, hablaba y decía, no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se le distinga, sin importar cuán ignorantes sean sus gentes de las artes o la agricultura, ya sea que mueren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre de Jesús, crucificado, al Padre y al Creador de todas las cosas. Eso se decía en el siglo II, mis amados hermanos, como dato histórico. Para el siglo II y para después de la primera iglesia, había al menos 500,000 de cristianos evangelizando Europa, África y Asia. Así que diremos, es que no se extiende el Evangelio desde el primer momento de la iglesia, desde sus inicios siempre se ha promovido el mensaje de salvación. No habrá excusa. El Señor no va a ser injusto en ofrecer justicia y juicio e ira, porque todos han de recibir el mensaje. Por eso Él dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. No habrá boca que diga, yo no escuché del Señor, yo no sabía de un Dios. El verso 19 continúa diciéndonos, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente,
Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando se habla de no ha conocido esto Israel, se traduce a no ha entendido esto Israel. Entonces, si Dios se reveló claramente, si todo el mundo ha sabido, ¿será que los israelitas y algunos cristianos no entendíamos lo que oíamos? ¿Será que pasó eso? Esa es la pregunta real. ¿Será que de pronto no eran responsables porque no entendieron muy bien el mensaje de salvación? ¿Será que Israel o la persona que oyó el Evangelio no pudo entender lo suficiente para declararse responsable de su pecado? Mis amados hermanos, lo que pasó con Israel o la persona que oyó y no tuvo un cambio fue que no tuvo buena disposición para recibir el mensaje. Pablo, ¿por qué ofrece este ejemplo? Porque a Israel le es puesto por delante un pueblo que le creará celos. ¿Pero por qué le crea celos? Porque ese pueblo sí entendió. Le dieron las mismas señales a este pueblo, la misma verdad, y este pueblo sí es bendecido. Entonces, no es porque no pueda entenderse, porque se puede entender, y porque el propósito de Dios como tal es que se entienda su mensaje. Él no proveería algo que no pueda recibirse como tal. Él no nos enseña eso. Y es curioso cuando alguien dice: es que no entendí nada de la predicación, pero alguien que está al lado está profundamente maravillado por lo que acaba de escuchar. ¿Qué pasó ahí? Decimos: es que yo no entiendo nada de lo que dicen allá. Mi amado hermano, ¿cómo nos estamos preparando para recibir esa palabra? Porque si hay hermanos que entienden y cambian su vida pecaminosa y vienen a Cristo y quieren seguir sabiendo sobre lo que se está hablando, algo está pasando en las vidas que no quieren tener una buena disposición. Cuando esto sucede, podemos decir que no se está disponiendo del tiempo y la atención para que uno sea cautivado por la misma verdad que su hermano está siendo cautivado. Y por eso veremos a otros más emocionados y a otros: no quiero saber nada, porque no hay disposición. Ciertamente la verdad que le ha maravillado le llevará a ser honrado también. Y es que muchos hermanos, por la manera como empiecen a abrazar el Evangelio, empezarán a dar frutos dentro de la congregación y empezarán a ser honrados de muchas formas, y realmente se mantendrá en cierta manera clara la línea entre el que se mantiene indiferente a la palabra o perezoso para escuchar al que está escuchando. Eso va a ser evidente en la iglesia del Señor, en su manera de congregarse, en su manera de orar, en su manera de predicar, en su manera inclusive de acompañar o consolar, en su manera de vivir y en el gozo que vive. Eso se va a ver evidenciado en la manera como se siente bien en la congregación. Así que este hecho expuesto en el verso 19 nos dice que desde luego la culpa es de Israel, y la culpa será del hermano que no tiene la disposición cuando otro sí es consolado y maravillado. Porque así como Israel le fue dada la suficiente comprensión del camino de salvación a este otro pueblo, de igual forma que se habla de los gentiles como tal. Y podemos escuchar casos de hermanos que se van porque la predicación les parece aburrida, no les llena. Pero si esa misma predicación está trayendo salvación y santificación a otros hermanos, a estos últimos les será dada la viña y el lugar de privilegio. Mis amados hermanos, no es porque llevemos años en el Evangelio, es por realmente lo que está pasando con nuestras vidas por medio del Evangelio. Si el Evangelio no ha hecho nada en nosotros, obviamente seremos rezagados por los jóvenes o por los ancianos, por quienes han buscado realmente oír la palabra del Señor. Y esto se va a hacer evidente, y los lugares de honra serán tomados por quienes tomen la palabra en serio y empiecen a vivirla de una manera más profunda. Y esto también debe animarnos a confrontarnos con nuestra manera de aprender. Esto es
una exhortación a que seamos humildes también en recibir el Evangelio, que no nos demos por hechos, no nos sintamos suficientes por nuestro tiempo en el Evangelio, sino más bien seamos humildes en saber que no sabemos nada. Muchas veces uno agarra y se reúne con los hermanos y es que yo no sé nada, uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y profundizando, y por más que uno crea que sepa la palabra, lo que uno conoce es la punta del iceberg. Hay un mundo completo debajo del océano, en donde la palabra de Dios nos lleva a profundizar. Israel llevaba 2000 años, mis amados hermanos, siendo los que más sabían, y de nada les sirvió porque no se maravillaron con la exposición del mensaje fiel que revolucionó su manera de entender correctamente el Evangelio. Y en nosotros pasará que llevemos mucho tiempo aprendiendo sobre el Evangelio, pero si no hemos entendido de que de verdad hay un mensaje mucho más fiel y mucho más profundo, nos quedaremos estancados completamente como lo hizo Israel. Lucas 20, 15 y 16 nos dice: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. La posición de privilegio antes concedida a Israel iba a ser transferida precisamente a ese pueblo que había sido menospreciado por Israel. Igual no olvidemos que esta envidia, mis amados hermanos, puede tener un resultado positivo. Si nosotros decimos, el Señor me está poniendo realmente este deseo de que ese lugar me pertenece, de que realmente debo crecer correctamente la iglesia, pues Romanos 11:11, ya lo veremos en las próximas series, nos indica que el Señor sigue siendo misericordioso con muchos de nosotros y nos lleva a cambiar nuestra mala manera de vivir. Y que el Señor provee a los hermanos que no han entendido esto, que deben cambiar su mala manera de vivir, su mala manera de crecer. Concluye los últimos 2 versos, mis amados hermanos, de este capítulo, diciéndonos: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Qué fuertes esas últimas palabras. Y si entre quienes oyeron por primera vez había judíos que se creían o consideraban justos entre sí, les debe haber chocado mucho esta afirmación, especialmente en el presente contexto. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Al recordar a los oyentes que Dios fue hallado por los que no le buscaban y que fue revelado a los que no preguntaban por Él, la misma enfatiza de que sobre Dios recae el derecho soberano de atribuirse la redención y la salvación. Mis amados hermanos, nuevamente, no es por el tiempo que nosotros llevemos en la iglesia, es realmente porque el Señor provee en nosotros el querer oír para que precisamente nosotros vayamos a buscarlo para salvación. Y eso solamente se le debe atribuir al Señor. Y miren qué pasará. Muchas veces veremos, hermanos, que de un momento a otro que despierta el ardor en sus corazones por el Evangelio. Y los veíamos como nada y ahorita crecen y uno dice: el Señor cómo realmente se manifestó a ellos. Y vemos como hay hermanos que toda la vida están ahí y nunca han crecido. Y obviamente no estoy hablando acá, estoy hablando de los hermanos que dejan la fe. Y esos que dicen: pero es que este era otro, o acaso, o hacía esto, pero resulta que el Señor precisamente dice: por lo vil y menospreciado es levantado el pueblo del Señor. Ciertamente nosotros todos fuimos levantados de lo vil y menospreciado en algún punto. Y es ahí donde el Señor nos motiva a seguir en esa misma línea. Pero el mérito nunca será nuestro, será del Señor. Acá nos lo dice: se manifestó, no quisieron que me manifestara, se manifestó. Y los gentiles cuyas mentes y corazones estaban entenebrecidos, consumidos por el pecado, que ni siquiera como consecuencia pedían la ayuda de Dios, la recibieron. Qué bueno fue el Señor con nosotros.
que fuimos ese tipo de gentiles. Nuevamente nos habla que la justificación por la fe nos ha alcanzado de una manera maravillosa. Y concluye diciendo la frase que me parece que a mí me llamó mucho la atención en todo el texto. Todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde contra él. El pasaje nos indica que Israel era plenamente responsable por el juicio divino que se pronunciaba sobre él. Y ciertamente, mis amados hermanos, Dios nos guarde de tener su mano sobre nosotros y nosotros ser contradictores y rebeldes contra lo que nos está diciendo. Porque vendrá ira sobre nuestra vida. El hecho de que una nación continuara día tras día, semana tras semana, año tras año, siendo desobediente a Dios y contradiciéndolo, aún a pesar de que las manos extendidas de su paciencia e invitación por parte de Dios estaban sobre ellos, solamente hacía que las cosas fueran peor para Israel. Y mis amados hermanos, ciertamente, si somos creyentes, entre comillas, que día tras día no desean ser exhortados, día tras día no desean oírlo, día tras día quieren, en cierta manera, altercar con Dios, las cosas van a ser peores para nosotros. La responsabilidad del trono blanco de Dios va a estar clara. Así que es una impresión impresionante, valga la redundancia. De verdad es increíble lo que está diciendo Dios acá. Esto es una afirmación de tristeza y no alegría. El énfasis recae en que aquí habrá más oscuridad que luz, que seremos dejados completamente sin las manos del Señor sobre nosotros y que la ira de Dios estará en la oscuridad eterna con nosotros. Y por eso Dios dirá: al pronunciar mi juicio, no actuaré arbitrariamente. Israel merece dicho juicio. Los creyentes que no han cambiado su mala manera de vivir deberán pagar su debido juicio. Y vamos a Mateo, versículo 23, 37, para concluir, mis amados. Y nos habla del lamento de Cristo sobre Jerusalén. Y nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito es el nombre que viene en nombre del Señor. Mis amados hermanos, que nuestra casa no sea desierta. Estoy hablando de nuestra vida. Que no seamos en una manera figurativa quienes matan a sus profetas, quienes van detrás de sus propios ídolos. Es importante que como creyentes tomemos el cristianismo de acuerdo a la justificación por la fe que nos enseña Romanos y empecemos a andar de una manera diferente. Cada vez más el Señor complementará nuestro gozo. Cada vez más el Señor, si entendemos esto, nos ayudará a que lo difícil sea fácil. Cada vez más nuestra salvación evidenciará más precisamente que la consolación por medio de la palabra es lo único que necesitamos. Qué bueno es entender esto, mis amados hermanos, y que como iglesia lo apliquemos. Lo más importante, aplicarlo. Porque queda el conocimiento, pero también debe quedar la práctica. Y eso
permitirá que la iglesia crezca y nuestras vidas cristianas crezcan. La justificación por la fe es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque es la mejor exhortación de nuestra incapacidad nuevamente. Cristo nos justifica precisamente porque somos incapaces. Debemos entender la plena necesidad de buscar a Dios. Mis amados hermanos, pongámonos de pie y oremos para que el Señor nos permita practicar esta exhortación. Amén. Cada uno mire en retrospectiva. Escuchaba a un pastor, me gustaba mucho como decía, sea jurado de sí mismo. No tenemos mucha habilidad, por decirlo así, moral, pero hagamos el esfuerzo de ver que realmente necesitamos de Dios. Y hay muchas áreas, todas diferentes. La mía es diferente a la de ustedes, pero ciertamente tenemos una área en la cual el Señor nos llama a ser exhortados en esta mañana. Así que oremos por eso. Señor Dios y Padre Celestial, gracias Dios por esta palabra, Señor, que has provisto para nuestra vida. Probablemente era lo que necesitábamos, probablemente era lo que requeríamos, Señor. No hay duda en cuanto a eso. Ayúdanos, Señor, a tomarla en cuenta, a que esté en nuestro corazón, Señor, y eso permita, Señor, que haya un cambio. Te rogamos que tengas compasión y misericordia con esta iglesia, Señor, con cada hermano, con mi vida. Ayúdanos, Padre eterno, porque ¿a quién iremos sino a ti? ¿En quién descansaremos sino a ti? Dios, ponemos esta petición ante tu trono santo, ante tu presencia, confiando que nos escuchas. Te rogamos por cada hermano que pasa una situación difícil en su hogar, que le impide vivir esto correctamente. Ayúdalo, Dios. Te rogamos, Señor, por las dificultades de este mundo que nos alejan cada vez más de tu palabra. Te pedimos, Señor, precisamente por cada cosa, Señor, que pasa en nuestra vida que nos está impidiendo, Señor, ver el tesoro, Señor, en tu escritura. Dios, ayúdanos. Te lo pedimos. Rogamos por este día, Señor, para que siga siendo santificado. Rogamos, Señor, por esta semana para que pueda ser santificada conforme a lo que hemos oído. Trae, Señor, este mensaje a otros hermanos, Señor, que tal vez no han podido venir. Te pedimos por sus vidas, Señor, para que sean, Señor, también edificados. Padre eterno, confiamos, Señor, en tu poder, tu providencia, Señor, y tu mano sobre nosotros, ayudándonos. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de que se vayan, les recordamos